corazón. No existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. No existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Soy soldado. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los que levantarán el estandarte alto para el Señor Jesucristo? Soy soldado de oración en el ejército de mi Dios. Mi comandante es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es mi estandarte y código de conducta. Soy soldado. Su palabra, la fe, la oración son mis armas de milicia. Quiero ser un buen soldado. Soy soldado. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hemos dejado todo atrás, hemos tomado nuestra cruz, hemos puesto nuestra mirada en Jesús. No nos importará si tenemos que sufrir, pues dispuestos estamos el precio pagar para el evangelio llevar. Venme aquí a la batalla y solo dame poder. Sé que conmigo está el gran rey, la victoria en Dios segura es. Y en el campo de batalla, Rey a mi lado peleará, y mi repromete que en la batalla me dejará. Pues su guerrero yo soy. No necesito ser mimado, acariciado, animado o apapachado. Soy soldado. Nadie tiene que recordarme, llamarme, escribirme, invitarme, visitarme o reconocerme. Soy soldado. El retiro de este ejército vendrá en el rapto por muerte. No me venderé, no me retiraré, no me rajaré. Seré fiel, capaz, inmovible. Soy soldado. Si mi Dios me necesita, estoy presto. Soy un soldado, un guerrero de oración, no un bebé. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dame de tu poder para en la batalla vencer, y déjame ver tu rostro como empeñé. La armadura me pondré y a la batalla iré con fe. Y dispuesto estoy a mi vida a dar
soldado. Hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana, hermanos. Continuamos esta semana viendo la cualidad de carácter de la tolerancia. Y tolerancia es dejar pasar con paciencia los errores de aquellos que tienen aún falta de madurez y de sabiduría, y orar para que vean y sigan los caminos de nuestro Dios. El Salmo 103, versículo 10, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nosotros somos motivados a la tolerancia al recordar lo paciente que ha sido Dios con nosotros y con nuestros errores. Lo paciente que ha sido Dios con nosotros y con todo el pecado, hermanos, que llevamos cargando. Tolerancia, hermanos, es preocuparnos más por comunicar la verdad y el amor de Dios que por cambiar la apariencia o las actitudes externas hacia otros. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de nuestro Dios que el amor es sufrido. El amor, hermanos, es benigno. Entonces nosotros debemos de ser muy sabios para saber tolerar, para no condenar inmediatamente a aquellos que de una u otra manera no caminan de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos que deberían estar caminando. Y nosotros vemos, hermanos, cómo a lo largo de la historia, como nos lo marca la palabra de Dios, el Señor nuestro Dios ha tenido una estrecha tolerancia de Dios con cada uno, hermanos, de los que Él ha creado. Cada vez que Dios establece una nueva era en la historia desde la creación del hombre, Él establece leyes para, hermano, el éxito, y requiere una total adhesión, una total conformación a esas leyes. Por ejemplo, nosotros vemos allí en Génesis 1:3 que el Señor tuvo tolerancia en la creación. Dios dio plena libertad a Adán y a Eva de investigar todo lo que había en su entorno, excepto una cosa: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios mismo les advirtió que la comunión con Él y con toda la creación requería de cero tolerancia hacia tomar del fruto de ese árbol. En el momento en que violaron este mandamiento, ellos, y no solo ellos, sino todos los que descendemos de ellos, experimentamos las consecuencias del pecado y de la muerte. Aún así, hermanos, nuestro Dios fue tolerante. Y de la misma manera, a lo largo de la historia, nosotros encontramos cómo cada vez que se rompe, hermanos, un precepto, que se rompe de alguna manera, hermanos, por medio de los hombres, la ley de Dios, el Señor ha sido muy paciente con cada uno de nosotros. El Señor tuvo paciencia con los hermanos de José. El Señor tuvo paciencia con el pueblo que se rebeló contra Moisés. El Señor tuvo paciencia, hermanos, con el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, y cuando él pecó, hermanos, el Señor siguió teniendo paciencia y tolerancia con el rey David. Hermano, la tolerancia de nuestro Dios va mucho, pero mucho más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender. Gloria a Dios, hermanos, que tenemos un Dios lleno de tolerancia hacia sus hijos. Ahora, ¿cuál es la necesidad y el propósito de la tolerancia? Bueno, una de las características comunes de la naturaleza humana de cada uno de nosotros es que somos muy intolerantes con las faltas de otras personas. Y no nos damos cuenta que son personas semejantes a nosotros, que tienen nuestras propias debilidades y nuestras propias faltas. Por tanto, la necesidad de tolerar a otros debe verse como la manera en que Dios nos motiva. Fíjese bien, hermanos, a examinarnos en esa misma área y corregir deficiencias para que podamos ver con claridad y amor cómo nosotros podemos ayudar a otros. Pero la verdad, hermanos, es que muchas veces nosotros solamente vemos la paja en el ojo ajeno, y nosotros muy pocas veces tomamos tiempo
para ver cómo nosotros estamos fallando. Dice 2 Corintios 10, versículos 12, dice, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Hay una norma absoluta para pesos y medidas que en el mundo sirve de referencia constante para la equidad y los logros. Nosotros deberíamos de tomar ese ejemplo, hermanos, y también nosotros ser equitativos antes de condenar, antes, hermanos, de poner nuestro dedo en contra de aquellos que de una u otra manera creemos que están fallando, y darnos cuenta que nosotros mismos, hermanos, somos propensos a cometer errores y a cometer fallas. Rehusar, reconocer errores o corregir decisiones incorrectas no es tolerancia. Eso simple y sencillamente, hermanos, es ser simple, es simpleza. Debemos nosotros, hermanos, como les decía ayer, a tener un estándar en cuanto a aguantar hasta cierto límite, hermanos, a las personas, a los hechos y a las acciones, pero, hermanos, siempre ese límite debe de ir acompañado, esos estándares deben de ir acompañados de un nivel, hermanos, de tolerancia en cuanto a los demás. Ahora, mis queridos hermanos, nuestro Dios es tan tolerante que aun y cuando Él no puede tolerar la violación de sus leyes, puede, si hay arrepentimiento, demorar las consecuencias temporales de tales violaciones. Como dice Romanos 2, versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, nuestro Dios es un Dios 100%, hermanos, tolerante con nosotros. Dios también retrasa el juicio para mostrar su poder y la abundancia de las riquezas de su gracia. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Esto lo leemos, hermanos, en Romanos 9, del 22 al 23. Y muchos de nosotros, hermanos, en el hogar somos demasiado intolerantes con nuestros hijos. Debemos de aprender de nuestro Padre Celestial cuán tolerante, hermanos, es con cada uno de nosotros. Dice el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Un padre, hermanos, una madre que quiere aprender tolerancia, solo necesita considerar la tolerancia y el cuidado de Dios hacia nosotros. La tolerancia, hermanos, es tomar a otros de la mano y guiarlos a la madurez. En lugar, hermanos, de condenarlos, en lugar de señalarlos, en lugar, hermanos, de alejarnos de ellos, debemos de ayudar a otros, hermanos, a que vayan creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Dios y en una vida llena de carácter. Dice